Bien, mi nombre es Daniel Pesela, soy músico, soy guitarrista de blues, aunque he tocado otros géneros musicales durante los últimos, no me gusta decirlo, pero 30 años ya tocando, y además soy profesor de literatura. Digo además porque eso es como un aditamento a mi vida que vino después. En realidad soy músico, estuve inactivo los últimos 12 años y volví el año pasado y me encontré con un panorama que me resultó harto interesante como para volver a desarrollar mi actividad musical, así que yo me defino 100% como músico y músico de blues, y todo lo demás viene aparte. Ser profesor de literatura, ser docente musical también es una parte que se suma al hecho madre que es ser músico, sí, hace ya 30 años. ¿Qué actividades estás realizando actualmente? Muchas. Tocando con 3 bandas. Tengo mi banda principal, la Daniel Pesela Blues Band, es un sexteto de blues tradicional. Tengo un trío, Daniel Pesela Trío. Algunos dirán que soy un ególatra, pero ahora voy a explicar por qué las bandas llevan siempre mi nombre. Y una banda que se llama Metacarpo, que es un homenaje a Papo, que es mi primera influencia con el instrumento y con la música en general. Se plantea esta cuestión de poner el nombre propio a todas las bandas porque eso hace que sea un poquito más llevadera la cuestión de los trabajos, de saber que se puede contar como músicos o no. Entonces opté por tocar siempre bajo mi nombre y que estén las personas que me puedan acompañar en ese momento, porque obviamente todos estos proyectos son autogestionados, en la mayoría de los casos no se gana dinero tocando, o sea que esto lo hago porque me gusta. Si saco cuentas es más la plata que vengo perdiendo que la que gano, y a esto se suman las actividades cuyo centro principal es el telégrafo, que tienen como objetivo la difusión de esta música que yo toco, fundamentalmente el blues, y se me ocurrió en algún momento, para mayo del año pasado, empezar con este ciclo de clínicas. Una clínica es un seminario de un solo encuentro en el que se difunden cuestiones técnicas, estilísticas, de un instrumento en particular, y en mi caso sobre un género musical en particular. Esto llevó a que se pudieran sumar otros músicos, ha habido técnicas de batería, de armónica, de otros guitarristas, y esto hace que el ciclo haya tenido una cierta difusión incluso fuera del distrito de Esteban Echeverría, y se hayan sumado también músicos que no son de la zona, lo cual está bueno porque abre un poquito el juego a que no seamos siempre los mismos los que estamos haciendo. Ya que lo mencionás, ¿cómo influyó Papo en tu vocación musical? Bien, lo recuerdo hasta con fecha. En 1980 estaba mirando un sábado a la tarde, sábado a mediodía como hoy, un programa que se llamaba Música Total, y apareció un tipo rarísimo con una campera de cuero, que atrás con tachas decía Elvis, con una Gibson SG. Recuerdo que él empezó a tocar, yo tenía 11 años en ese momento, y la vida me cambió porque yo dije, ni siquiera dije quiero tocar como ese tipo, yo quiero ser ese tipo. Y a partir de ahí empezó un plan de molestar a mis padres hasta que me compraran una guitarra, hasta que me mandaran con un profesor o profesora, cosa que conseguí recién cuando cumplí 14 años. Pero desde ese momento hasta que lo conseguí, no paré de molestar todos los días, y justamente quería ser, como prácticamente todo guitarrista de mi generación, yo nací en el año 68, como todo guitarrista de mi generación, tenía como influencia a Papo, que es el que nos enseñó a tocar blues, nos enseñó a todos a tocar rock, y aparte tenía algo que para mí era fundamental. Era un tipo de prolijo, feo, o sea que no hacía falta ser una estrella bonita para tocar rock. Eso estaba bueno, ¿no? Porque en ese momento de la adolescencia, cuando uno busca modelos, busca con quién identificarse, para un gordito de granos y anteojos, estaba bueno ver un tipo feo que tocaba la guitarra y le iba bien. ¿Cómo llegas a ser el músico que sos hoy? Uy, ¿y qué será eso? ¿Qué músico seré hoy? Bien, ante todo hay una palabra que para mí lo define todo, que es amor a lo que uno hace,
pasé épocas de tocar 6, 8 o 10 horas diarias. No sé si eso salió bien o mal, pero lo hice. Y eso es una cosa que siempre le insisto sobre esto a mis alumnos, que no se consigue absolutamente nada sin esfuerzo. ¿Sí? Por ahí ahora que ya soy más jovato, es bastante difícil que me encuentren en mi casa con mi instrumento, pero todo el tiempo sobre eso, tocando en las condiciones que sean. Empecé con guitarras malísimas, con malos amplificadores, a lo mejor con músicos que no eran los ideales, pero el asunto era siempre ir hacia adelante. Y de la misma forma me lo planteo ahora que soy más grande, que tengo más responsabilidades, que ya la salud no me da para hacer las cosas que hacía antes, pero de todas formas toco en las condiciones que sean, hago las cosas como sea, y para mí no hay show que se vaya. Daniel, sabemos que además de músico sos profesor de literatura, Sí. Y tenés un programa de radio en el que haces literatura. ¿Cómo combinás esas dos variantes del arte tan importantes? Con algo que parece no tener nada que ver con ninguna de las dos, que es la historia. La historia es justamente una disciplina que parece no tener absolutamente nada que ver con lo artístico, pero todas las disciplinas artísticas tienen una historia, tienen un origen, tienen un porqué, tienen un camino, se dirigen desde un punto en el pasado, pasando por varias estaciones temporales hasta el presente. Y eso me parece aplicable a la literatura, al periodismo, a la música, absolutamente todo. Así que el eje de todas esas cosas sigue siendo siempre la historia. Siempre que, y también yo sobre esto insisto con mis alumnos, siempre que te guste cómo toca un músico, no te quedes escuchándolo él. Averigua, y esto no es una genialidad mía, simplemente estoy repitiendo algo que decía Borges, que era un escritor no es solo lo que escribe, sino que es más lo que lee. Bueno, yo lo adapto humildemente a lo mismo. Cuando te gusta un músico, escucha a ese tipo y te va a dar unas coordenadas nuevas, vas a descubrir a 5 o 6 tipos que están antes que él, y después tomarte el trabajito de escuchar qué escuchaban esos 5 o 6 tipos. Y cuando empezás a desandar el violín, terminás escuchando música a lo mejor de hace 500 años. Cosa que a mí, por ejemplo, me llevó a ir a estudiar de grande música clásica